Y digo en la identificación, en el vínculo, porque con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, pues nos identifica el ser parte de un mismo partido, pero además de que hay una coincidencia total en el proyecto de la Cuarta Transformación que a nivel nacional encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso nos obliga a un trabajo muy cuidadoso desde el ámbito legislativo y en la autonomía, en la independencia del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, sí, repito, trabajar muy coordinado. ¿Para qué? Para que los objetivos, las metas que están en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 para Chiapas, pues se logre alcanzar esas metas y revisar en el camino pues todo lo que tenga que hacerse desde el legislativo en una serie de reformas que de hecho ya iniciaron, porque en la sesión antepasada el Ejecutivo del Estado nos envía ya reformas al Plan Estatal de Desarrollo, actualizaciones, que es responsabilidad del Congreso de Chiapas revisarlas. Por un lado, e inclusive hace el día de ayer el Ejecutivo del Estado nos envía una reforma electoral muy importante. Entonces, esta legislatura va a tener una tarea legislativa muy importante. Insisto, primero pues la identificación que tenemos nosotros con el señor gobernador, con el Ejecutivo, pero por otro lado es una legislativa, Ahmed Alejandro, que está integrada por 40 diputados, en una integración en donde la mayoría son mujeres, 25 mujeres y 15 varones. Pero además dentro de esa legislatura están muy distribuidos muy bien la representación indígena y la representación de los jóvenes. ¿Sí? Aquí habría también que revisar, porque pues tendría que haber, yo no sé, estoy estudiando ello, por qué se quitó al diputado migrante. Entiendo que hubo una situación por ahí, sí, pero también tenemos que entrar a que haya una representación de la comunidad LGBT, etcétera. Pero también debe de haber una representación, quiero decir, de los grupos vulnerables, las personas con discapacidad. Eso es un pendiente que tiene este Congreso. Entonces, dentro de la actividad, repito, 40 diputados, 25 mujeres, 15 varones, representación indígena, representación de jóvenes, pero sí habría que ver ese tema. Por un lado. Por el otro, en la tarea que yo estoy realizando, observo que la ley orgánica del Congreso Estatal de Chiapas y su reglamento ya son obsoletos. ¿Por qué? O sea, no es una cuestión de ocurrencias. Primero, yo invito a revisar la ley orgánica, y es una ley en donde no hay un lenguaje incluyente, primero. ¿Sí? Una ley en donde, de alguna manera, ante los cambios vertiginosos que se tuvieron de dar en la administración pública, en los congresos, no nada más del estado de Chiapas o los congresos locales, como se les llama, que yo estoy en contra de ello, en el Congreso de la Unión, en todos los parlamentos del mundo, hubo cambios sustanciales, pero no nada más en la administración ni en los parlamentos, en las propias familias, a partir de que surge la pandemia por el COVID-19. Se transforma la comunicación y ustedes son testigos de ellos. Estamos apenas reiniciando estos diálogos con ustedes. ¿Por qué? Porque las disposiciones sanitarias nos llevaron a cambiar la estrategia de comunicación, a quedarnos en casa, a hacer trabajo desde casa. Cambió toda la forma de comunicación. Esta concentración trajo también como consecuencia una serie de asuntos que anteriormente no los veíamos. Hoy
en el tema de la educación, por ejemplo, pues el vínculo con los padres se volvió más fuerte. Y no nada más con los padres, los abuelos que tuvieron que meterse mientras sus padres iban a trabajar en aquellos lugares donde todavía tenían espacio para trabajar, tuvieron que empezar a educar a los niños. La educación cambió del estar cerca con el maestro a hacerlo de manera virtual en el tema de la educación. Concentró más a las familias, eso fue un punto bueno, pero también incrementó las violencias. Sí. Entonces, bueno, o sea, toda esta serie de cuestiones que han modificado a la administración pública, han modificado las relaciones sociales, por supuesto que nos llevan también a analizar la ley orgánica del Congreso del Estado de Chiapas. ¿Qué ahí en ese sentido? ¿Perdón? ¿Qué propone modificar? Bueno, primero yo ya presenté hace una semana más o menos, primero, la reforma al artículo 49 constitucional para que se incorpore la figura de parlamento abierto. ¿Por qué parlamento abierto? Porque necesitamos un Congreso, se nutre de lo que opina el pueblo, de lo que expresa la sociedad. Primero, entonces, si yo como legislador, como una parte de este Congreso, veo que lo primero que tengo que hacer es escuchar al pueblo en reformas muy importantes, como una reforma, una modificación a la ley orgánica, que es la que determina cómo se maneja el Congreso, debo primero escuchar al pueblo. Entonces, primero hice esa propuesta, ¿para qué? Para trabajar en esa reforma, en esa modificación. Obvio que esto pues requiere del acuerdo de los demás parlamentarios, de los demás legisladores y legisladoras, y yo creo que en eso no habrá ninguna duda. Entonces, ¿qué propongo? Bueno, primero, el estructurar una nueva ley orgánica, que ya estoy trabajando en ello, y un reglamento, y convocar a todos los expertos en temas parlamentarios, tanto locales como externos, la universidad, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, parlamentos, en fin. Entonces, tenemos que hacer ese ejercicio para que se actualice. Y tenemos el mensaje que dio el gobernador del estado de Chiapas a la instalación de este Congreso. Recuerdo muy bien que llegó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, y en la intervención que tuvo ante las y los diputados, él dijo: hay que comunicarnos permanentemente. Es un discurso que trae el señor gobernador. Hay que comunicarnos, hay que escuchar a la gente. Entonces, esto nos lleva a escucharlos y a reformar esta ley orgánica y su reglamento. Eso es refiriéndonos al interior del Congreso, diputado. Temas fundamentales que pasen por su mente, que deberían ser procesados legislativamente en el estado de Chiapas. Bueno, uno, y que ya inició, pues es todo lo relacionado con las cuestiones de carácter electoral que hay ahí pendientes. La ley de aguas. La ley de aguas, el agua se va a convertir se está convirtiendo, mejor dicho, en un tema inclusive de seguridad nacional. Lo estamos viendo con el cambio climático, que hay muchas partes de nuestro país en donde la sequía ha sido brutal y donde también la abundancia del agua ha sido brutal. Chiapas se caracteriza por ser el cuarto estado que tiene la mayor cantidad de recursos hidráulicos, pero además tiene las 4 principales presas. Entonces, el tema del agua es fundamental, y tenemos que hacer ya, tenemos que revisar la ley, porque ya está muy avanzada. Es un tema que ya está ahí muy, muy a la vista. Otro tema, insisto, lo del Parlamento abierto, el tema de las mujeres. El tema de las mujeres, que tarde o temprano tenemos que entrar a su revisión. Hay un enorme avance de este gobierno, tengo de reconocerlo, en la paridad de género, tanto en el Ejecutivo del Estado como en el Congreso de Chiapas, como lo decíamos hace un momento, pero también la igualdad sustantiva. O sea,
no hay piso parejo también en las posiciones de las dependencias. Voy a decir un ejemplo, a lo mejor me equivoco, pero cualquier secretaría de Estado, insisto, este gobierno tiene una mayor cantidad de mujeres en los puestos de titulares, Claro. pero bájenle a las demás dependencias, a ver cuántas subsecretarias, cuántos directores, cuántos jefes de departamento. Entonces tenemos que empezar ahí. Lo mismo tenemos que hacer en los ayuntamientos. Son temas que hay que ir revisando. La ley, el tema de las mujeres, el tema de los jóvenes. Los jóvenes están pidiendo que en este momento que verifiquemos, que revisemos la ley estatal de la juventud, que les demos oportunidad, sí, trabajo a los jóvenes, pero un trabajo formal que les permita tener el acceso a vivienda digna, que les permita tener el acceso a la salud. O sea, los jóvenes están necesitados de esas oportunidades. Hay programas, hay un programa, el programa del gobierno de la República, el programa los programas sociales, Jóvenes Construyendo el Futuro, que les dan una oportunidad, pero a ver, termina el joven de estar capacitándose en una empresa, y después, ¿qué? Ya terminó. Si la empresa puede seguirlo apoyando, estupendo, pero si no, no. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Revisar cuáles son las acciones para que busquemos créditos fáciles como se están haciendo en el gobierno, pero es tanta la demanda que a veces no alcanza. Tenemos muchos micro, pequeños y medianos jóvenes empresarios. La mayoría de los jóvenes empiezan con pequeñas empresas. Entonces, sí hay que reformar las leyes. Otro tema que yo observo, el Código Civil. El Código Civil del Estado de Chiapas requiere una actualización. Y yo tengo mucha confianza en que se van a revisar estos temas. ¿Por qué? Porque tenemos un gobernador que viene de ser presidente del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, este es el momento de consolidar todas esas leyes, normas que hoy, insisto, principalmente por la pandemia, nos lleva a revisarlas. Entonces, el tema de los jóvenes, el tema de las mujeres, el tema de la migración, sin duda. Claro. ¿Por qué? Porque Chiapas se convirtió no nada más en el paso de los y las migrantes, sino ya se convirtió también en un punto de concentración de los mismos. ¿Qué es lo que va a suceder en toda la región de la frontera sur? O sea, la frontera sur tiene 1,140 y tantos kilómetros, de los cuales 649 corresponden al estado de Chiapas. La frontera sur tiene 23 municipios, de los cuales 18 están en Chiapas, y tiene 8 pasos oficiales, por así decirlo, pero tiene cientos de pasos que nadie sabe y que todo el mundo atraviesa ahí. Se están concentrando, vamos a hablar principalmente de Tapachula, de la zona de Tapachula, se están concentrando cientos de mujeres, hombres, no nada más ya del Triángulo del Norte, de Centroamérica, no nada más de Salvador, Guatemala y Honduras, sino ya vienen de Brasil, de Colombia, de Chile, y las migraciones de Haití, y las que más allá del Atlántico, de Camerún. Entonces, se van a instalar, y muchos, ¿qué es lo que están haciendo en este momento, Ahmed, Alejandro? Están buscando quedarse en México a través de un contrato matrimonial. Sí. Y la ley nos obliga a registrarlos. Se van a crear nuevas relaciones familiares. Y por ello, yo estoy trabajando en una propuesta de ley estatal de migración, a efecto de que empecemos a trabajar y a visualizar, con la experiencia que tenemos ahorita, de cómo vamos a organizarnos. ¿Por qué? A ver, los municipios en la frontera, en el caso de Tapachula, se reforma la ley de migración, y dice la ley de migración: ningún niño, niña, ni adolescente podrá estar en los centros de integración donde están, en el siglo XXI, donde están las y los migrantes. Los niños y los adolescentes
acompañados o no acompañados, tendrán que estar en los DIF municipales. ¿Y quién ha dicho, oye, dame el recurso también? Es una situación en la que yo insistí con el gobierno de la República. A ver, están cargando de tareas a los municipios, en el caso de los DIF, para atender a los migrantes, pero también hay un tema ahí, y se les está dando empleo temporal, pero también nuestra comunidad exige empleo temporal. Claro. O sea, ¿cómo vamos a equilibrar eso? Claro. Y en el tema de salud, ¿sí? Si bien los índices de contagios no se han incrementado, que es un dato bien interesante en toda la frontera sur, pero tenemos que buscar que las instalaciones del sector salud estén en las condiciones adecuadas para poder atender a aquellos que no tienen la oportunidad, en el caso de las y los migrantes, de un servicio de salud. ¿Para qué? Para proteger a nuestros connacionales. Entonces, tenemos que proteger a las y los chiapanecos. Yo no estoy en contra de las y los migrantes, y yo estoy convencido de que tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos en un tema tan delicado como este. Pero sí también pienso en que nuestros connacionales deben de tener también las mismas, mejores condiciones que pues las y los migrantes. Repito, Claro. yo estoy totalmente de acuerdo con estamos nosotros inscritos en el Pacto de Marrakech para que las migraciones sean ordenadas, reguladas y documentadas. Estamos en un convenio mundial y totalmente de acuerdo en respeto a sus derechos humanos. Sí. Diputado Bonifaz, en materia de justicia, ¿su comisión? Bueno, en materia de justicia, es una comisión que está equilibrada, muy, muy bien equilibrada, fíjate, Sí. porque la integran hombres y mujeres muy, muy profesionales, desde el ámbito legislativo, jurídico y desde el ámbito social. Diría yo, ¿quiénes la integran? Rubén Suárez, por ejemplo, del PRI, Carlos Mario, del PT, Cecilia López, que fue presidenta municipal, ya ha sido diputada, Cecilia Ricci, en fin, Alejandra Suárez. Es un grupo de diputadas y diputados muy importante. ¿Qué responsabilidad tendrá esta comisión? Que yo espero que no tengamos casi nada de trabajo, Además eso lo espero. ¿Por qué? Porque esta comisión, entre otras cuestiones, que llama mucho la atención porque es la responsable de recibir todos los temas relacionados con, voy a decirlo así, con la mala actuación de las y los servidores públicos. Sí. Si hay un servidor público o una servidora pública que no está realizando bien su trabajo, nada más voy a dejarlo así, pues tendrá que aplicar la justicia. Y como tienen fuero, entonces requiere de un proceso que inicia a través del Congreso del Estado, para que con un juicio de procedencia que se le llama, pues tendrá que ser sancionado, no sancionado, tendrá que pasar por el Congreso el Congreso tiene que definir si es sujeto a un juicio de procedencia para que pase ante la autoridad competente. Entonces, yo espero que no tengamos mucho trabajo, porque sí creo en la honestidad. Entonces, esta comisión, pues esa es una responsabilidad muy seria, muy delicada, porque muchos lo están diciendo, no, habrá cuestiones de carácter político. Aquí no habrá nada. Aquí será un estricto trabajo que estará sustentado en la ley, en la Constitución, en las disposiciones que determina la función pública y la ley de responsabilidades. O sea, la Comisión de Justicia es una comisión que debe actuar con mucha prudencia y con mucho estudio. Aquí no se trata de cuestiones políticas, Consignas. nada de consignas. Aquí es el respeto. Entonces, es una responsabilidad compartida entre 7 diputados, incluyéndome a mí, y diputadas, y esa es la tarea que tendremos ahí en la Comisión de Justicia, y que, como yo lo he dicho, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está en el tema, está en la agenda, está en la mesa
del Ejecutivo y del Instituto Nacional Electoral la revocación del mandato. Así es. ¿Sí? Que ahorita está ahí, aunque ya hay, y la revocación del mandato yo he dicho que hay que analizarla porque debe de incorporarnos a todos. Solamente hay 6 estados de la República en donde la revocación del mandato ya también observa a las y los gobernadores, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el hecho? Es, dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? A ver, yo me voy a esta, no es una consulta, pero yo me voy al juicio de las y los mexicanos, que será el próximo año, y si el pueblo dice me quedo, y si no me voy, ¿sí? O sea, es cierto, esa es la vocación democrática de Andrés Manuel López Obrador, el pueblo pone y el pueblo quita. Y esto yo lo digo a todos los servidores públicos, oigan, es un mensaje, ¿eh? Sí. Hoy la corrupción es un tema que está ahí, señalado permanentemente por el Ejecutivo del Estado, por Rutilio Escandón Cadenas, y es un tema que es nuestra responsabilidad también. ¿Por qué? Porque quien es el responsable de autorizar el presupuesto de egresos 2022 de la Federación es el Congreso de la Unión, pero también pasa por los congresos estatales el presupuesto. Y aquí nosotros tenemos esa facultad de cuidar cada peso que llega a los municipios, cada peso que llega a los titulares de las secretarías, y ese peso, un solo centavo, no debe de ser tocado por nadie. Es el dinero del pueblo. Y ahí ha estado muy pendiente Rutilio Escandón, y en la responsabilidad que nosotros tenemos de revisar las cuentas públicas, que inclusive ayer la diputada Fabiola Richie dice, a ver, empecemos a revisar las cuentas públicas, y los que no lo han entregado, ¿qué es lo que está sucediendo? Y háganlo en orden, a las y los presidentes municipales que inician, ese sería el mensaje. Claro. ¿Sí? Estaremos muy pendientes de cómo utilizan cada peso que es del pueblo en el presupuesto que se les asignará. En lo inmediato que se avisora, yo creo que los temas principales van a ser justamente ley de ingresos, presupuesto de egresos, de los ayuntamientos. Eso será el trabajo más duro en lo que resta de este año para el Congreso. Yo creo que sí, además el revisar los planes municipales, que es un tema también que está ahí, que ya en el caso de la fracción parlamentaria de Morena, el coordinador, en la reunión que tuvimos con Yamil Melgar, se buscó que tengamos un encuentro con la Universidad Autónoma de Chiapas y con el Instituto de Administración Pública, a efecto de que empecemos a ver que los planes municipales de desarrollo sean congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo y con los compromisos que se tienen para lograr el avance de Chiapas. Entonces, tendremos una reunión, un encuentro pronto con la Universidad Autónoma de Chiapas y con el Instituto de Administración Pública para... Son los temas inmediatos que tenemos, en efecto, ahorita, por el presupuesto y los planes municipales de desarrollo. Muy bien. Diputado, usted viene de San Lázaro y pues vimos en las últimas horas ahí sombrerazos, jaloneos, groserías, un mensaje, una señal para los ciudadanos mexicanos nos resulta bastante vergonzosa. ¿Qué opinión le merece esa actitud es la de un legislador? Bueno, yo, habla en lo personal Raúl Buenfaz, yo siempre he estado en contra de la confrontación, soy un individuo, me he caracterizado por estar en el debate, estar en el diálogo, en los acuerdos. El diálogo debe ser permanente, porque esa es la política, llegar a acuerdos a través del diálogo sensato, educado. Las manifestaciones que se dieron en la Cámara de Diputadas y Diputados ante la ante la discusión de la miscelánea fiscal, pues fueron escenas que no dan un buen mensaje a la sociedad. Pero desafortunadamente en el debate se vuelve tan intenso, las horas son
también larguísimas, tú estás sentado en tu curul durante 18 horas, ¿no? Y a veces alguien pestañea y ya ves que ahí te sacan inmediatamente. Entonces, no es correcto, pero es la propia condición humana. No debe ser así, pero no es un caso exclusivo de México, ¿eh? O sea, en la mayoría de los parlamentos llega tanto la efervescencia, la discusión, que a veces se pierde en la cabeza. No es correcto, no estoy de acuerdo, pero en el Congreso son 500 diputados, entre diputadas y diputados, y hay unos que pues tienen la sangre muy caliente y se aceleran. Mecha corta, como decimos. Sí, tienen mecha corta, pues, pero no es algo que sea bueno para la República, pero es la condición humana. Muy bien, Alejandro. Pues muy interesante todo lo que usted nos platica, entonces, y después de lo que dice que se avisora para este fin de año, ¿con qué estaríamos arrancando el 2022 a su juicio aquí en Chiapas? Bueno, a ver, la ley marca, si mal no recuerdo, la ley orgánica del Congreso del Estado de Chiapas marca que tenemos 3 o 4 meses para cada fracción parlamentaria. Las fracciones parlamentarias son los partidos a los que representan las y los diputados. Entonces, cada fracción parlamentaria tendrá que presentar su agenda legislativa. ¿Qué es lo que tiene que hacer en el caso de la fracción parlamentaria de Morena? Bueno, nosotros tenemos que preparar nuestra agenda legislativa a través de los encuentros que tengamos con los titulares de las diferentes secretarías de Estado. Y lo diré, a ver, Secretaría de Gobernación, ¿qué es lo que se requiere? Por eso digo que el Plan Estatal de Desarrollo va muy vinculado con el legislativo. Insisto, en la autonomía de los poderes. A ver, Secretaría de Gobierno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué reformas? Secretaría de Obras Públicas, tenemos que revisar la ley de Obras Públicas, ¿se requieren modificaciones, sí o no? Presidente del Tribunal Superior de Justicia, ¿qué tenemos que hacer? Hay que reformar el Código Civil, hay que hacer esto, sí o no. Al fiscal, ¿qué tenemos que hacer en materia de Administración y Procuración de Justicia? En el caso de la Secretaría del Campo, ¿qué tenemos que hacer en los temas que estén relacionados desde las tareas de las leyes con la producción del campo para apoyar a las mujeres y hombres campesinos? Y así con cada uno de los titulares de las diferentes dependencias para que ya establezcamos y definamos una agenda legislativa. Porque como lo dijeron ustedes ahorita, lo inmediato ahorita que era integrar las comisiones que son las responsables de estudiar, analizar, discutir y presentar al Pleno las diversas disposiciones o las iniciativas de ley, los exhortos, etcétera. Esto ya lo hicimos. Ahora viene el presupuesto, la definición del presupuesto, viene la cuestión de los planes municipales de desarrollo y viene ya la presentación de la agenda legislativa, que es lo que encauzará tus trabajos hasta el final de esta 68 legislatura en 2024. Muy bien, para concluir, y apreciamos mucho, diputado Raúl Bonifaz, el que aprecia soy yo, gracias. Que esté con nosotros. ¿Cómo será, diputado Raúl Bonifaz? ¿Alzará la voz? Hay tantos reclamos, hay tantas demandas de los ciudadanos chiapanecos. ¿Qué compromiso tiene? Lo dijo en su momento, pero nos gustaría ahora que ya está pues sentado en su curul, ¿cómo será en la tribuna? Bueno, en la tribuna siempre seré yo un legislador de absoluto respeto. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿legislar para qué? ¿Legislar para cambiar leyes o legislar para el progreso de Chiapas? Mi compromiso es legislar para el progreso de Chiapas. Entonces, en mi actuar debe de ser una actitud muy respetuosa para todos, ser un puente de comunicación con todos los diferentes actores políticos, las dependencias de los estados, con las organizaciones de la sociedad, con todos los grupos, los vulnerables sobre todo, que me interesa mucho a mí tratar los temas de las mujeres, de discapacitados, los temas de la comunidad lésbico-gay, porque ahí tenemos muchos pendientes también. Entonces, ser un diputado que lleve en la coordinación de los trabajos a las mejores modificaciones a la ley
que permitan el progreso de Chiapas, pero siempre en absoluto respeto a todos, siempre escuchando a la gente y que sea el diálogo, el debate, el que nos lleve a determinar las mejores soluciones para que Chiapas avance. Muy bien, pues muchas gracias. Como anunciamos, usted ya conoce, Raúl Bonifaz Moedano, diputado local por el partido de Morena. Gracias, diputado. Al contrario, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes.